Ya. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta quinta sesión de lo que sería el ciclo de conferencias, avances y retos en el acceso a la justicia con enfoque de género y derechos humanos en la región latinoamericana en los últimos 20 años. Eh, es un ciclo que realmente en las últimas 5 sesiones hemos ido abordando diferentes lugares desde donde se ha ido avanzando la igualdad y los derechos humanos. El día de hoy, esta quinta sesión, vamos a conversar sobre los avances y retos en estudios, en investigaciones desde la academia, en relación al acceso a la justicia con enfoque de género. Este es un tema que, bueno, yo hoy en la mañana conversaba con unas compañeras y compañeros egresados de mi instituto. Yo soy egresada del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y bueno, hay una compañera de nosotras, Emma Chacón, que está en este ciclo. Ella también es egresada de ese instituto. Y tal vez muchas y muchos de ustedes hayan estudiado en algún instituto de investigaciones en género en América Latina. Y bueno, a mí eso me llena de mucho orgullo, ¿verdad? Somos parte de una historia. Yo soy una mujer joven y me siento heredera de todos esos esfuerzos y luchas que doña Alda Facio y sus amigas y amigos han dado en los últimos 30 años, ¿verdad? Y específicamente desde la Fundación Justicia y Género, se ha venido dando un acompañamiento a diferentes procesos a nivel de la academia, desde el hecho de que doña Alda y don Rodrigo, Roxana Arroyo, producen, ¿verdad?, libros y teoría, manuales, procedimientos, ¿verdad? Han ido también aportando a la academia en ese sentido. Pero también en este momento le conversaba, antes de que iniciáramos, conversábamos Desiree y Paulina y yo, ¿verdad? Estamos conversando sobre que el día de hoy ellas dos nos acompañan como representantes de dos universidades. En el caso de Desiree, Desiree Rosario Sosa, ella nos acompaña de parte del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en República Dominicana. Y Paulina Palacios nos acompaña desde la Universidad Central de Ecuador. Y bueno, ellas dos son parte de esas relaciones que la Fundación ha ido tejiendo con institutos de América Latina. Eh, los logos que ustedes han visto en la publicidad de esta conferencia es de muchos institutos de género ¿verdad? O Instituto de las Mujeres de América Latina. Son aproximadamente 16 institutos que han incluido además su logo en lo que sería la publicación del libro, la nueva edición del libro Cuando Género Suena, Cambios Trae. Entonces así vemos cómo estas articulaciones son fundamentales, ¿verdad? Que las sigamos haciendo para seguir avanzando y sigamos rompiendo esas barreras que van surgiendo. Eh, entonces, bueno, tal vez como para que vayamos dando inicio al evento, eh, les voy a presentar a la doctora Desiree del Rosario Sosa. Ella es educadora en formación y vocación. Eh, También es titulada como maestra de la normal primaria en 1984 y dirige la maestría en género y políticas de igualdad. Esto es impartido en el Instituto Tecnológico Santo Domingo, como les comenté anteriormente. Ella estudió Derecho y es doctora en Derecho desde el año 1990. Eh, Ha ejercido en diferentes lugares dando asesoría y también ha desempeñado diferentes funciones públicas en diferentes programas de trabajo con derechos de las mujeres y de las diferentes sociedades, como por ejemplo personas migrantes, eh, con personas haitianas. Tiene una gran formación la doctora y bueno, más bien nos gustaría escucharla, que pueda ella compartirnos desde su experiencia, sus reflexiones sobre los avances y los retos en el tema de la academia y los estudios de género. Adelante, doctora.
¿Cuánto tiempo tengo? 15 a 20 minutos. Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Justicia y Género. Definitivamente yo también soy parte de esa herencia. Creo que Alda, Rodrigo nos han tocado a muchos. En el caso de nosotros, el Centro de Estudios de Género, que tiene la universidad, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo hace 35 años. Y como todas las universidades, trabaja en las tres grandes dimensiones de docencia, investigación y extensión. Por tanto, también hacemos parte del movimiento feminista dominicana, del movimiento de mujeres. En tanto, nuestra idea al proponer un programa de formación en el que Alda fue parte de las iniciadoras, o sea, como maestra también estuvo acompañándonos en la primera ronda en el año 93 en República Dominicana. Y desde ahí yo creo que hemos seguido toda la trayectoria de Alda en lo que implica la formación, la investigación y también el tocar toda ese grupo de personas que tienen una función judicial, que es tan importante también el de estar en contacto con lo que es esta metodología que definitivamente ayuda, porque nos plantea partir primero del reconocimiento de la propia subordinación, de tu propia condición que te pone frente a la sociedad en una condición de desventaja. Entonces, en primer lugar, esto, el agradecer esa posibilidad de haber estado con Alda en esa primera formación y el de poder tener también otras influencias a través de lo que ha sido su paso por el comité de CEDAW y por IRRAW y por muchos de los espacios en los que ella ha estado apoyando lo que es la búsqueda de la igualdad en este continente, podemos decir en el mundo. En relación a las situaciones de búsqueda y construcción de conocimiento, yo creo que es importante también situar algunos elementos de coordinación en el caso del Poder Judicial en la sociedad dominicana. La Fundación estuvo acompañando desde el diagnóstico inicial para lo que es hoy el Observatorio de Género y Justicia, que tiene el Poder Judicial y que el diagnóstico inicial fue construido en conjunto. Trabajamos en ese primer acercamiento. ¿Cuáles son los elementos que el Poder Judicial tendría que incluir dentro de lo que es un observatorio de justicia, que sigue todavía, después de 25 años, sigue trabajando en esta mirada y en estos planteamientos? Si nos ubicamos en los avances, en lo que ha pasado en América Latina y que ha pasado en Dominicana después de 20 años de trabajo sobre la justicia, tenemos que decir que hay mucha información sobre la justicia, sobre cómo funciona, sobre cuáles son los déficits, cuáles son las situaciones que viven las mujeres que tienen que pasar por una situación de justiciabilidad de lo que es su derecho a vivir libre de violencia, sobre todo, que es como una de las áreas en las que más se ha investigado. Es importante ubicar ahí el de cómo todavía la sospecha, el planteamiento de la sospecha o de quiénes son los sujetos conocentes, sigue pendiente, sigue ahí. O sea, podemos decir que tenemos avances, que hay cada vez más investigaciones cualitativas, cuantitativas, el de que hay una preocupación por decir números, el de si hay menos o más mujeres asesinadas cada año, el de plantear, como en el caso de nosotros, ubicar estadísticas oficiales y hacer ese análisis de qué pasa, o sea, que más allá de establecer estadísticas desagregadas por sexo, el de decir qué significan esas estadísticas, desde el tema de la salud, de la educación, de lo que implica los derechos sexuales y reproductivos, de lo que implica la autonomía de las mujeres, de lo que cada uno de esos conceptos que manejamos para el tema del avance, el desarrollo de las mujeres como seres autónomas libres, implican. Entonces, muchos de esos elementos poner sobre las ISS y decir, sí, el Estado está publicando estadísticas, pero hasta dónde decir, tantas mujeres perdieron el empleo durante el año 2022, tiene una implicación en el tema de su autonomía que el dato no te lo dice. Entonces, poner el énfasis
no solo en el número, sino en qué significación en comparación a los hombres tienen esas situaciones. Por ejemplo, del empleo, que durante la pandemia en República Dominicana, bueno, muchas mujeres perdieron el empleo y nos están diciendo 200,000 mujeres perdieron el empleo. Entonces, cuando tú dices, ok, 200,000 mujeres perdieron el empleo, ¿qué implicaciones tiene eso para la familia, para la pobreza? ¿Qué implicaciones tiene para la propia autonomía de las mujeres? Entonces, construir una investigación que considere el enfoque de género tiene esa posibilidad de marcar, de plantear el de esas desigualdades que socialmente están ahí. O sea, no tendríamos ni siquiera que nombrar las brechas, solo analizar el dato mismo que nos está dando el Estado nos sirve dentro de lo que es el marco de investigación para poder ubicar cuáles son las políticas que hacen falta. Entonces, el de también en relación a cuáles derechos tienen desventaja las mujeres en la sociedad. Por tanto, la investigación es como ese caldo de cultivo para evidenciar las desigualdades sociales que viven las mujeres. En el caso de la República Dominicana, también tenemos que ubicar muchas de las investigaciones que se realizan, tienen ese matiz de buscar sencillamente el dato, el número, lo que implica el de tener una investigación cuantitativa. Cuando trabajamos en las investigaciones cualitativas, la gente va como el que eso es una crónica. Seguimos en esa vieja discusión bizantina de si todo el tema de la teoría social es como cuento, es como una narrativa que no plantea el dato, el número duro o las ciencias más abstractas. Entonces, creo que esa metodología, el planteamiento de ubicar y de poner el énfasis en la teoría, en la perspectiva, en las desigualdades, en hacer evidente a esas mujeres que están detrás, quién es la mujer que está detrás de esta investigación, quiénes son las niñas que están detrás de estas investigaciones, definitivamente que hace un aporte sustancial a la visión del humanismo, pero también a la posibilidad de que las políticas públicas incorporen lo que es esa mirada comparativa o esa mirada de dónde están los puntos de desigualdad en la sociedad. Es importante ubicar ahí también el tema de que seguimos también en otras viejas discusiones teóricas sobre la imparcialidad o la objetividad que remite al punto inicial de quién es el sujeto que construye conocimiento, quiénes son esas mujeres que están detrás de esas historias. Y por tanto, volvemos a la vieja discusión de esa teoría social o esa metodología de investigación cualitativa no es investigación. Entonces, en ese balance nos pasamos la vida y nos gastamos el de plantear 4 historias de vida de mujeres, por ejemplo, en lo que es una de las investigaciones que hicimos durante la pandemia era identificar cuáles eran las necesidades que tienen las mujeres que acuden a los tribunales, por todo el tema de la impunidad y del patrón de impunidad que sigue persistiendo en el caso de las mujeres que van tras una sanción al tribunal, en el caso de nosotros es penal, la ley de violencia. Cuando tú buscas a esa mujer, ese dato, esa información, esa narrativa de mujeres que pasaron por el sistema judicial y que sienten que no hay detrás de eso un eco de cómo valorizar a ese sujeto, a ese ser humano, a esa persona que está detrás de esa búsqueda de la justicia. En el caso de nuestro país, que los casos realmente de impunidad son altísimos, o sea, hay muchos casos que no llegan nunca a tener una solución judicial y eso genera también una desconfianza en el sistema. Cuando tú pones esta narrativa que no estás diciendo 50 mujeres murieron, sino que estás diciendo esta mujer que fue agredida, que fue violentada, que fue violada o que fue asesinada, esta es su historia, esta es la construcción de una sociedad que al final le falló en el sistema. Es como que tú estás haciendo un cuento. Entonces, trabajar para desmitificar el de que hay una ciencia que es objetiva y hay otra que es subjetiva porque está construida desde sujetos que la sociedad está considerando como
no constructores de conocimiento, sigue siendo un desafío dentro de toda la investigación que se produce. Y tengo que decir que sí, que definitivamente hay muchos elementos, pero solo para datos. Y ahí también hay otro nudo, porque tú no produces información para guardarla. Entonces, dependiendo del tipo de información con perspectiva de género que se realice o que se desarrolle en el país, hay muchas instancias que frente a la ola también de conservadurismo, esos grupos de compulsión que seguimos teniendo y que cada día crecen más, hacen investigaciones sencillamente para tener datos y no para divulgar esa construcción de conocimiento que se va generando en las comunidades rurales, en las comunidades de mujeres negras, en las comunidades de mujeres que son disidentes sexualmente, que también el último... Hace 2 años nosotros hicimos una investigación sobre acceso a la justicia de poblaciones claves en el marco del VIH, que todavía es otro enfoque también sesgado, en el que te ubican a poblaciones disidentes sexualmente, como tú quieres investigar solo en función del VIH, de la propagación del VIH o de las culturas, de las prácticas, de lo que implica trabajar en una comunidad en donde tú estás promoviendo prevención, en donde tú estás hablando de pares, de cultura de pares, de tú también tienes conocimiento, tienes aprendizaje que puedes compartir con otras personas que son VIH positivas. Entonces, cada vez que planteamos esta perspectiva, la sospecha sigue presente, seguimos en la idea de que las mujeres no son sujetas de construcción de conocimiento y la información que se recolecta, que se regularmente no se difunde. Son datos que se quedan muy fuera de las universidades, que dicen, bueno, yo lo hice para publicarlo, para conocerlo y para que eso sirva como marco de las políticas públicas. Muchas de las informaciones que tienen que ver con el enfoque, la perspectiva de género, son documentos de anaqueles. Entonces tenemos ese desafío de divulgar, de hacer que esa construcción de conocimiento también haga visible y evidente a las mujeres como esas constructoras de nuevos conocimientos, de nuevos abordajes, de nuevas miradas, a partir de la cual se construye esa justicia, ese mundo en el que se considera a las mujeres la perspectiva de igualdad como una base esencial del sistema de justicia y también del sistema democrático. La investigación sigue siendo como el gran desafío también en todas las universidades, el de plantear cuáles son las temáticas, cuáles son los abordajes, cuáles son las problemáticas que están generando, construyendo nuevos conocimientos. Esto también es otro elemento, yo lo estoy ligando los dos, el de encontrar que no sean solo repeticiones de si que el tema de embarazos en adolescente, que si la maternidad adolescente, que si la violencia sexual, sino cada uno de esos elementos que componen también lo que es la progresividad de esos derechos en el marco de la demanda de la justicia, que seguir diciendo lo mismo, el de, bueno, el feminicidio, la policía, muchos de los elementos de los que están implicados en lo que es la conducción, la policía, los fiscales, los jueces, los operadores judiciales en términos globales, siguen planteando el de si se cree o no se cree a las mujeres, el de si se cree o no se cree como sujetos de derechos a poblaciones disidentes sexualmente, a la población que pertenece a la comunidad LGBT, el de si la juventud en esa expresión de feminismo, de nuevos feminismos, de nuevas formas de construcción de conocimiento, tiene una voz. Entonces, la investigación en nuestro país tiene un desafío fuerte de hacer evidente, de hacer posible, pero también de que esos elementos no se queden guardados, el de que no lo estemos protegiendo, porque si tú dices que las 3 causales, por ejemplo, que hay una investigación en el caso de Dominicana, se está pidiendo despenalizar el aborto y se han hecho investigaciones en esta línea, desde la salud, desde el tema de autonomía, desde lo que creen las muchachas jóvenes, desde lo que creen los hombres jóvenes en la sociedad. Entonces, el de guardar esto, porque hay una de las causales que
se están promoviendo, que hay algunos sectores que dicen no, pero por violación yo no apoyaría despenalizar el aborto, porque en este caso no estamos hablando de que la madre está en peligro o de que el producto tiene una malformación congénita incompatible con la vida. Entonces depende en cuál dirección se trabaja el tema del enfoque o la perspectiva de género. Nos costó 20 años con investigaciones sistemáticas establecer que las trabajadoras domésticas que no tenían un salario ni seguridad social y que recién, bueno, en 1 de enero va a empezar, de hecho todavía tenían grandes separaciones entre lo que era cualquier otro trabajo y el trabajo remunerado en el contexto del hogar, que eso constituía un elemento de desigualdad, que era uno de los más evidentes puntos de desigualdad entre hombres y mujeres en la sociedad dominicana, el de considerar que ese trabajo no merecía la protección que todo trabajo tiene que tener, marcando las reglas, quién eran las personas, quién eran los sujetos, quién eran las que trabajaban, y en definitiva, como la mayoría eran mujeres, muchos de esos elementos, sí, pero eso no es sujeto de discusión en el marco de la reforma del Código Laboral. Parte de evidenciar que esto es parte de la humanidad, el de que ese patrón que sigue presente en las investigaciones, en las huellas de quienes siguen investigando en materia de violencia o quienes siguen llevando los casos en los sistemas, definitivamente que están muy concentrados en seguir como perpetuando la idea de las mujeres como ausentes o como no sujetas a pesar de que somos el 77% en las universidades, la investigación no necesariamente el fuerte es en materia de perspectiva de género. Admitir que hay avances, sin embargo, hay muchos desafíos en las temáticas, en ampliar el horizonte de la construcción del conocimiento y en que las universidades también sigan promoviendo, implementando lo que son carreras o áreas en las que esa desigualdad tiene que estar y ser puesta dentro de las temáticas, dentro de los problemas que es necesario evidenciar y seguir investigando en nuestro país. Bueno, muchas gracias, Desiree. Realmente ha sido una presentación muy refrescante. Realmente pienso que ahorita, después de la presentación de Paulina, me gustaría como que retomemos algunos temas que usted ha planteado y los conversemos, ¿verdad? En conjunto. Paulina, vamos a proceder con su presentación. En este caso, me gustaría presentarles a Paulina antes de que ella empiece. Ella es abogada ecuatoriana, magíster en literatura hispanoamericana y ecuatoriana, formadora, investigadora y asesora en temas interseccionales sobre derechos humanos, derechos de nacionalidades y pueblos indígenas y ambientales. Tiene experiencia profesional en política judicial y pública en torno a la igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia y también fue secretaria técnica del Consejo Nacional de Igualdad de Género y es docente de la Facultad de Comunicación Social e Investigación del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central de Ecuador. Paulina, tiene la palabra, puede tomar el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto, además, con alguien que ha sido una persona con tanta lucidez en sus planteamientos como Desiree, juntarnos con todas y todos ustedes estos eventos de aniversario de los 20 años de nuestra muy, muy querida Fundación Justicia y Género, con la cual también compartimos y tenemos una cantidad importante de recorridos juntos, de recuerdos. Yo le tengo la mayor y la más alta de las valoraciones al equipo, absolutamente a cada una de las personas que hacen un trabajo que para muchos es un fondo, un repositorio permanente de videos, de documentos, de puntos de análisis, de pautas e incluso una bitácora que nos va más o menos apoyando a muchos espacios sociales académicos,
y también, sobre todo, con el tema de formación a quienes hacen directamente parte de la operación judicial en nuestros países, de la cual requerimos tanto desde la posibilidad de la igualdad de género y la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, en mi caso, yo primero también quería, después de este saludo muy, muy enérgico, muy vehemente a la Fundación en sus 20 años, coincidir entrañablemente con Desiree, porque también acá en el Ecuador tenemos, yo estaba como que anotando algunas cosas, hay una cantidad de puntos en común como región que estamos en discusión, pero también de procesos en el contexto histórico y de percepciones se tiene en torno a lo que es la participación de las mujeres en la investigación, las líneas a las cuales nos vamos acogiendo y que vamos también construyendo, tejiendo, ¿no? Sí, siempre recordando un poco este tema de la expresión y el origen de la palabra texto, que es la del tejido. En Centroamérica y en nuestra región acá en la parte andino-amazónica, tenemos estas hermosas tradiciones de mucha arte, de mucha narrativa a través del tejido. El texto también nos une. Yo le escuchaba, ¿no? Temas que nos conmueven, porque acá en la universidad tenemos, como les voy a compartir, una importante cantidad de elementos con relación a investigaciones desde las ciencias médicas, desde las ciencias sociales, en torno a los mismos temas. La cuestión del aborto, desde cuestiones de derecho, cuestiones médicas, ciencias de la salud, dilemas éticos, cuestiones del embarazo adolescente e infantil, que en el caso del Ecuador ostentamos uno de los primeros lugares. No hemos podido vencer una situación tan compleja y que entraña una violencia en la vida de las niñas y de las adolescentes. Además, una violencia tan sistémica. Y luego en Derecho y en Ciencias Humanas que tenemos una importante destaque alrededor de estos mismos temas, ¿no? Por otro lado, también quería retomar, porque ya les voy a comentar mi presentación, mi ponencia, por llamarla de una manera un poco ribombante para, en realidad, que es más en un estado de situación. También una coincidencia entrañable con el tema, como ya anuncia Sandra poner en el debate, elementos epistemológicos. O sea, el sujeto mujer que de alguna manera va deviniendo de sujeto de estudio, de investigaciones inertes en las cuales tenemos cosas importantes, ¿no? Sobre sexualidad femenina, investigadas hace 30, 40, 50 años, pero de pronto una emergencia común, que en el caso ecuatoriano, al igual que en el resto de la región, al menos me cabe un poco mencionar algunos de los países como en el caso de Venezuela, Argentina, Bolivia, en la cual se destaca un ingreso femenino a la matrícula universitaria. Y también para un poco concluir esta segunda parte, que yo quería corresponder a las expresiones importantes, brillantes por parte de Desiree, que es un poco la ubicación de las mujeres en el ámbito de lo que es el espacio académico y de producción de la ciencia. Intenté mirar un poco, pero tenemos cifras comunes con relación a disciplinas en las cuales nos vamos quedando. En el caso de nuestra universidad, comentarles que básicamente tenemos una situación específica, muy especial, muy importante, de un gran acceso a la universidad por parte de mujeres. Sin embargo, de lo cual sigue siendo como muy vinculado con ciertas profesiones, disciplinas. De alguna manera, y creo que es una cuestión que desde las epistemologías feministas se viene poniendo en debate algunas casi ya décadas, ¿no? Está el tema de que las mujeres realmente irrumpimos hacia la posibilidad de contarnos como hacedoras de las narrativas científicas, como investigadoras. Sin embargo, siguen siendo ciertas carreras con relación al cuidado, a la educación, a la salud, las que cooptan más. Y luego vienen las de las ciencias sociales. Yo me voy a permitir como presentar algunas diapositivas un poco para ayudarme porque he puesto algunas cifras para lo cual no suelo tener tan buena memoria. Les comento. En el caso de la universidad, es bien interesante porque nuestra universidad ha logrado consolidar ya una trayectoria muy amplia y al mismo tiempo que se han celebrado los 401 años de vida de la Universidad Central del Ecuador, es una universidad del espacio público, es una universidad del pueblo, es una universidad
que tiene su trayectoria desde 1520. También se cumplieron el año pasado, en cambio, 100 años de la irrupción de las mujeres, con nuestra primera graduada, que fue también la primera médica titulada universitariamente en el Ecuador, formada en la Universidad Central del Ecuador, y también la primera sufragista, ah, alrededor del mismo tiempo en el cual ella vino a cursar sus estudios, siendo ya una mujer adulta que había conformado una situación de familia nuclear propia de ella. em, peleó por el voto, con unas pequeñas, yo diría ahora como argucias legales, ¿no? Simplemente puso a consideración al Ministerio de Gobierno en el Ecuador si había algún impedimento de que ella, siendo mujer, votase. Y el Ministerio de Gobierno se entiende que con toda la venia del presidente de turno, le dieron la razón de que no había una especificación de que la mujer no pudiese votar. Y fue por eso nuestra primera sufragista. Bueno, yo quería un poco proponer algunos antecedentes en el caso de nuestra universidad, la Central del Ecuador, porque tenemos una raigambre importante en torno a lo que es la investigación, que ha sido algo que se ha ido dando en diferentes partes con cierto grado de atomización. Y nosotros tenemos y reconocemos experiencias también en los activismos, ¿no? Voy a contarles algunas cosas más bien vinculadas con los últimos años, tal vez lo que me es mucho más próximo en varios sentidos, incluido el cronológico, de cuestiones como el acudir de manera inmediata a una articulación interinstitucional cuando se vivió el terremoto del año 2016. Aquí coloqué algunas cosas, actividades en las cuales la institucionalidad pública y la Universidad Central tuvieron un momento de encuentro, haciendo radioparlante, radioteatro, lectura en voz alta, representaciones teatrales, pero sobre todo vinculados a esta cuestión de la solidaridad con igualdad. Y eso fue importante porque después de una cuestión como el terremoto del 2016, era evidente que el Estado tuvo que sacar em, definitivamente muchos recursos para poder acudir en acción con respecto a la misma emergencia, ¿no? Entonces, básicamente este espíritu que en el caso de lo regional andino-amazónico le llamamos como la minga, como el poner la mano del uno con el otro, del muchos, el hacer en común las cosas fue algo significativo, pero además se posibilitó justamente desde el espacio de las mujeres y de las diversidades exogenéricas, de poder pensar cómo el Estado y cómo las instancias públicas, sobre todo, iban a pensar el tema de la solidaridad con las personas damnificadas por el terremoto, pero sin olvidar la igualdad. Por eso a mí me gusta mucho este enunciado, ¿no? Solidaridad con igualdad. Les contaba que la Universidad Central es la universidad actualmente la segunda más grande del país, con una fundación histórica. Es considerada como la universidad pública, ¿no? La mayoría de estudiantes son mujeres y ha habido una incorporación objetiva y con los años, que es un poco a lo que voy a ir poco a poco, centrando a la mujer ya como una titularidad plena en el ámbito de la investigación. Tal vez por eso también van a encontrar que como universidad estamos ahora con un fuerte empuje hacia algo que sea el cruce entre lo que son los derechos humanos de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas y el tema del ámbito universitario, un poco más allá del contenedor de lo que estoy presentando, es una cuestión que yo resalto porque es lo que objetivamente se va mirando, ¿no? En el caso de la universidad, yo quería comentarles algo que fue fruto del trabajo del Instituto de Igualdad de Género y Derechos, el INIGED, bien importante, y es un poco ubicar cómo está la investigación en cifras, ¿no? Del conjunto de proyectos de investigación, solamente destaqué este cuadro levantado por los compañeros y compañeras investigadores del área en el INIGED para el Plan de Igualdad. Apenas un 8 proyectos del total de proyectos de investigación tienen un enfoque de igualdad. Además, como se menciona, un enfoque de igualdad en general. Es decir, acá en el Ecuador nosotros convenimos con el mandato constitucional de la Constitución de la República del Ecuador en aplicar básicamente igualdad, significando un poco como el esquema de igualdad de género intergeneracional, de movilidad humana, intercultural em, y de discapacidades. Además de la consideración que desde el instituto y en todo lo que estamos trabajando ya de manera institucional, obviamente tenemos una mirada que nos acompaña, que es la interseccionalidad.
La institucionalización ha sido un trabajo de muchas, ha sido un trabajo, también me permito decir, de muchos, de muchas, académicos, tanto docentes como discentes. Yo quiero un poco reconocer eso, por eso yo he conservado un poco el cuadro de esta estructura de presentación incluso, porque me parece que es bien importante y que es una de las enseñanzas de los feminismos del norte y de nuestros feminismos afros, indígenas, populares, pero también de feminismos académicos, el tema de reconocernos en nuestra historia. Entonces, la institucionalización de la U es, perdón, de la universidad es parte de un camino, es parte de una trayectoria, pero también es parte del cumplimiento de un sueño, o está siendo ya parte del cumplimiento de un sueño de muchas que nos antecedieron cuando iban con sus faldas largas en la época de Matilde Hidalgo, atravesando la lluviosa Quito de inicios de antes años, ahora semestres, años lectivos con unas lluvias insostenibles en una ciudad que sola tiene 21 microecosistemas, que se imaginarán cómo habrá sido transitar hace 100 años, que fue nuestra primera graduada, pero desde hace unos 115 años estamos participando las mujeres, ¿no? Entonces, reconociendo eso, hablamos de que ahora la institucionalidad que tenemos es una gran parte de ese legado. Em, Tenemos una constante de presencia de las mujeres en ciencias de la educación. Otra constante que también es parte de esta larga historia, que es una parte que le vamos construyendo con resistencia, ¿no? Ana Lucía Herrera, una compañera graduada de Ciencias Humanas, gran amiga de la Fundación y de muchas y muchos de nosotros, siempre decía que el feminismo es una guerra, es una batalla de resistencia, no de velocidad. Y seguimos así. El segundo punto es justamente el tema de pensarnos que muchas de las investigaciones, de las acciones académico-activistas por los derechos de las mujeres han estado vinculadas a situaciones de violencia, lo cual realmente no sé en este punto, sobre todo señalarle como un hecho, más allá de que sabemos lo complejo y lo triste que es que la vida sin violencia no sea una realidad aún. También hemos pregado muchas generaciones por la inclusión poco a poco en cuadros de autoridades. Por ejemplo, fijémonos cómo en las áreas de ciencias de la educación ha habido una presencia constante de alumnado femenino. Sin embargo, pocas autoridades, ¿no? Ha sido toda una lucha y sigue siéndolo, porque hay muchas facultades que todavía no conocen la posibilidad de ser dirigidas por mujeres, ¿sí? Y ustedes saben que esta es una situación importante porque vamos visibilizando. En la misma línea, el tema del incremento hacia la paridad de mujeres docentes. Todavía estamos en una desventaja más o menos del 60-40. Y luego un poco vinculado con la investigación, porque ha sido un camino largo que les sigo contando rapidito, el poder generar normas para toda la universidad. Una universidad que tiene 21 facultades y tiene 65 carreras, que es la que más cabida le da a las personas de todas las diversidades, sabiendo siempre que es aún insuficiente, pero que necesita también que se regule porque hay circunstancias de iniquidad y de impedimento a una vida que garantice derechos y asimismo una vida que garantice igualdad y no violencia. Em, en este marco también yo propongo un poco como un logro que ha sido de esta historia larga de mujeres y de activismos en torno a la igualdad de género, la creación del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos. Se le colocó además, después de muchos años de disputas de sentidos, de diálogos, en el estatuto de la universidad, entre los institutos de investigación. Y de hecho, yo me permito pensar, imaginar, presuponer y postaciar que es uno de los más activos, que tiene mucha vitalidad, tal vez porque somos tan jóvenes. Hemos cumplido apenas 5 años hace pocos meses. Estamos en funcionamiento desde el 2017 y algo muy interesante que quiero resaltar es el tema de que tenemos líneas de investigación y acción. Entre muchas cosas, la investigación desde el instituto, que no obsta y no es la única que está en la Universidad Central, está derivando en torno a sentencias, medios y tesis, a varias acciones de articulación. Tenemos una articulación con varias universidades en varios países, acá en el Ecuador también con algunas universidades de posgrado y pregrado, interdisciplinares. La una es la coalición de investigadoras, como les decía, a nivel internacional y nacional. Otra importante articulación con la cual trabajamos, las líneas de investigaciones, el Observatorio sobre la sentencia de Paola Guzmán Albarracín y otros contra el Ecuador de 2020. Otra es una coalición que nos ha conducido a una de las cosas medulares, que además es un avance acá en el Ecuador,
articulando interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, y a veces como que queda muchísimo la conciencia de lo trans, ¿no? En el tema de la estadística, la importancia de saber cuántas somos, cuántos somos, y en este caso, cómo se da el fenómeno del acoso todavía persistiendo naturalizado en el campus universitario. Esta es una encuesta CIS a la cual acudimos, fuimos convocadas por la hermana Universidad Salesiana del Ecuador, y ha sido de un gran valor. Estamos más o menos los mismos años que el instituto, procurando diálogos en esta articulación. Y una articulación muy sólida, muy vital con organizaciones de la diversidad sexogenérica para realizar un curso virtual que está a disposición a nivel internacional y nacional desde el instituto, desde la plataforma académica de la Universidad Central. Tenemos varias investigaciones que son líneas y que son líneas que salen también en algunos casos sublíneas. El Laboratorio de Investigación de Sentencias en Altas Cortes sobre Derechos Humanos de las Mujeres, que es una línea que en este año estamos ya en una etapa como mucho más contenedora, son varios años los que estamos investigando, Corte Nacional y Corte Constitucional. El Observatorio de Medios Ecuatorianos en torno a los derechos humanos de las mujeres, que también tiene un despunte importantísimo con investigadoras senior de un altísimo recorrido y reconocimiento, que estábamos mirando cómo se da ya algunos años, pero estos últimos 2 años, 3 años casi, con una enorme vigorosidad. Hay un evento de investigación-acción que les voy a indicar un poco, algunas importantes fotitos que me he bajado por ahí de redes, y es el laberinto de Ariadna, que además de recordarnos a esta Ariadna mitológica, que las interpretaciones más comunes desde las mitologías, es que Ariadna se jugó por ayudarle a encontrar a través de la lana que logró que le pueda colocar en el laberinto. Nuestra propuesta es una Ariadna innovadora, una Ariadna que trata de salir del laberinto en conjunción y en comunidad. Este es un proyecto de investigación-acción. Con este proyecto, de hecho, se inauguró el Instituto de Investigación. La idea es que es una suerte de violentómetro que guarda un poco la proporción de las etapas de la Convención de Belém do Pará, y que tiene toda una cantidad de protocolos de contención, de apoyos, una línea gráfica, una serie de partes lúdicas en las cuales las personas pueden ir, y que en el lapso de la pandemia pudo darse en relación con comunidades de apoyo, llegamos a tener un laberinto de Ariadna para las circunstancias de mujeres, hombres, personas de adversidades que requerían de apoyo y asistencia. Este es un proyecto que tiene ahora varias investigaciones en curso a partir de esta posibilidad de que la comunidad de la Universidad Central, aunque ya ha salido también a otras universidades, ha sido una Ariadna visitadora. También tenemos una investigación que ya está un poco en los finales, ya vamos a tener pronto resultados, un grupo de compañeros de economía, de estadística, de ciencias humanas, que ha investigado sobre la situación de la vida de las mujeres académicas, dígase discentes y docentes, en el ámbito tan fuerte en torno a lo que es la situación de roles de género de las mujeres en torno al COVID. Y se ha procurado desde el INIGER sacar adelante una nueva línea de investigación por primera vez en el caso de la Universidad Pública Ecuatoriana, que fue llamada hace unos pocos meses, que contó con una buena participación de académicas, de académicos, de grupos, para lograr tener participación en proyectos de investigación institucionales de tipo senior. Luego les digo básicamente de manera también un poquito rápida, se ha colaborado y se ha realizado la propuesta de plan de igualdad de la Universidad Central. Esto fue una cuestión mandatada por el Estado ecuatoriano, algo importante. La idea es sumar todos los elementos para que la universidad en su aspecto docente, en su aspecto de investigación y en su aspecto de vinculación estén transidas de igualdad. Cosas que nos hemos ido encontrando, que hay una cantidad sí mayoritaria, pero todavía no completa de facultades y de carreras que irrogan de manera permanente asignaturas relacionadas con derechos humanos. En este contexto, en base a los diferentes enfoques, como les he dicho, derechos humanos en general, 50 asignaturas, bueno, ahí le tienen al cuadrito. En su mayoría, las asignaturas que están en las diferentes carreras de la universidad están vinculadas con el genérico de derechos humanos. Hay luego un número importante en cuanto a interculturalidad, en cuanto a género, va bajando el número con respecto a derechos de la naturaleza. Nosotros tenemos una facultad muy importante de agronomía y disciplinas vinculadas con el tema agrario.
En investigación tenemos un 8% de porcentaje de proyectos de investigación vinculados, diversos. Hemos tenido, y ahí pues me gustó muchísimo lo que decía Desiree, porque hay esta cuestión de entender cómo es el sujeto mujer en torno a la investigación. Bien interesante porque hay investigaciones que se han hecho un poco sin la asignatura de estar formalmente apoyadas, pero que poco a poco vamos avanzando. Por eso también era tan importante que la universidad a través del instituto empuje la línea de investigación sobre igualdad. Luego les quería un poco compartir en el tema de vinculación. Es interesante porque aquí hay un importante número de proyectos de vinculación vinculados con derechos humanos. Y esto es bien interesante. De los cientos de proyectos con los que cuenta en vinculación toda la Universidad Central, se le concede una importancia grande al tema de género, al 15%, aunque por cuestiones de trabajo con adultos mayores, con niñas, niños, adolescentes, con jóvenes, aún no es que sea una competencia, pero menciono. O sea, sí tenemos un importante número de proyectos de vinculación vinculados con derechos humanos y con género, un 15%. Finalizo únicamente comentando que otra situación que ha sido parte de la historia, de la investigación, del trabajo del docente, de la docente en toda la universidad, fue contar, y este fue por el concurso de muchas personas, que sería en este momento muy difícil incluso mencionarlas, que en algún momento habrá la alegría mencionarlas en un colectivo tan lindo como este, la generación del protocolo general para la prevención, atención y sanción de los casos de violencia sexual y de género. Y cabe comentar que sabemos que este solo es un inicio en torno a un epifenómeno como es la violencia, que sigue marcando la pauta, ayudados por la encuesta, así es que les señalaba hace un momento, que nos da la data y que estamos ya en una segunda edición de la encuesta, que tiene visos de confidencialidad por lo detallada que es, una encuesta a la cual estamos muy contentas ya de llevarla adelante en muchas universidades del Ecuador por segunda ocasión. Pero justamente damos cuenta y ponía como última diapositiva la del protocolo porque en efecto todavía nos queda muchísimo, y la brecha que marca la violencia estructural, que por supuesto tiene expresiones en lo epistemológico, en lo disciplinar, en lo formativo, al igual que otras diferencias y distancias como la gran brecha que todavía tenemos con respecto a la inclusión de personas con discapacidad en toda la comunidad centralina. Pero bueno, ahí estamos, y lo que quería enfatizar como conclusión muy somera es el gran empate que tenemos con todo lo que es la educación superior, en este caso la Universidad Central, como podrán haber podido percibir con la exposición que acabo de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Igualmente, ¿verdad? Una presentación muy refrescante, conocer el quehacer institucional del instituto. ¿Hay algún comentario o pregunta que quisieran hacer de parte del público, de las personas participantes? Pueden plantearlas por el chat o alzar la mano. Ujú. Bueno, y en el Facebook lo que tenemos son saludos. Igualmente, acá en el chat de Zoom hay saludos y felicitaciones por las presentaciones. Bueno, si no hay comentarios o preguntas de las personas del público, voy a aprovechar yo. A mí me parece muy refrescante todo este papel que están jugando los institutos de género, ¿verdad? Desde lo que nos plantearon Desiree y Paulina, a nivel de sus instituciones, reflejar, ¿verdad? Y sobre eso también actuar y incidir. La política, ¿verdad? Es como este accionar feminista en la academia, y sus implicaciones también a nivel epistemológico, como lo planteaba Desiree ahora, ¿verdad? O sea, estamos planteando también una metodología feminista dentro de la academia, ¿verdad? Y eso también es un campo en disputa. Realmente mencionaban, ¿verdad? En otros espacios que la acción social muchas veces, ¿verdad? En nuestras universidades está realizada por mujeres en su mayoría, y que al nivel de la academia ese trabajo a veces tampoco es tan legitimado como si es de la investigación.
¿verdad? Y bueno, eso es como uno de los temas que a mí me parece muy interesante, cómo hay también una irrupción, ¿verdad? No solamente las mujeres entraron a la universidad, no, ¿verdad? Sino que es que entraron y crearon teoría y están también posicionando demandas y también aportando desde lo teórico, ¿verdad? O sea, todo esto desde el lugar donde nos estamos ubicando, que, ¿verdad? Esta ruptura ¿verdad? Al positivismo de nosotras, ¿verdad? Tener esa noción de sujetas situadas, eso también es un aporte de los feminismos, ¿verdad? Conocimiento situado, la investigación, irnos al detalle de las personas que reciben los servicios de justicia. Ese detalle de conocer sus vivencias, sus perspectivas, eso también es parte de esa ruptura que hacemos con el pensamiento positivista y creo que es un gran aporte. Me gustaría como que pudiéramos hacer como un pequeño cierre de parte de cada una. Entonces, podríamos empezar con Desiree y después con Paulina. Tienen la palabra. Gracias. Estaba silenciada. Muchos de los elementos que la colega Paulina ha planteado, que me parece una historia maravillosa, el de cada uno de nuestros países tiene que ir rompiendo mucho de lo que son estos obstáculos, estas miradas o este aparcamiento de las mujeres como si fuesen otro mundo. Sin embargo, me gustaría aportar dos elementos con relación al tema de las investigaciones, porque me ha pasado. Bueno, a Rodrigo y a mí nos pasó con la investigación en el sistema judicial, el de que la investigación, los elementos, las evidencias de las desigualdades que las mujeres viven en el contexto de la justicia, los fiscales lo veían como acusaciones, como el de, no, pero espera, no es tanto, no es así. O sea, el de se sienten en la posibilidad de discutir o de rebatir elementos que son parte de lo que las personas están diciendo, como sus experiencias al pasar por el sistema judicial, el de no me consideraron, no miraron nada de mí como un ser humano, como mujer. Entonces, muchos de esos elementos que surgieron, por ejemplo, nosotros dentro de lo que es la práctica del Centro de Estudio de Género, cada 2 años hacemos una conferencia de estudios de género en el que se presentan las investigaciones que se han desarrollado durante los 2 últimos años en el país. Entonces, conociendo la situación de las mujeres parturientas, o sea que en República Dominicana estaban siendo sacadas de los hospitales en labores de parto y en medio de situaciones de atención, o sea, mujeres que estaban en medio de una cesárea las sacaban del hospital porque eran haitianas, o sea, eran personas que tenían una documentación precaria o no podían presentar una documentación a una residencia en el país. Entonces, presentar un estudio de todas las violaciones de derechos que implicaba esto en una conferencia era como, bueno, ahora van a decir, no es que ustedes son pro haitiana, ustedes son, o sea, se crea con esto el de evidenciar las situaciones de desigualdad, genera en la sociedad unas reacciones, tal como yo planteaba ahorita, que están trascendiendo como el tema de estamos construyendo y mirando y evidenciando situaciones que viven las mujeres distintas a cómo viven los hombres. Entonces, muchos de esos elementos tienen una gran resistencia. Nosotros hemos estado en el espacio de mujeres líderes de instituciones de educación superior y cuando Paulina presentaba el porcentaje de investigación, uno de los elementos que identificábamos nosotros en el estudio que hicimos ahí para ese espacio de mujeres líderes que en el observatorio se siguieron cuáles eran las trayectorias de 20 universidades en América Latina, incluidos nosotros. El tema de voluntad política para transformar eso dejaba en manos de los institutos de género exclusivamente el tema de producción de conocimiento con perspectiva de género. Entonces, esa idea de eso es de las mujeres de género, porque es así como la idea de decir no, es que cada centro tiene que considerar desde su propia disciplina este enfoque porque es parte de una voluntad de la institución. El de desarrollar una investigación para levantar un protocolo de violencia política no es para las mujeres del partido en el gobierno, es para todas las mujeres en Dominicana. Entonces, muchos de esos elementos han encontrado
tropiezos, porque se plantea como tu exclusiva responsabilidad, una desventaja frente a otras disciplinas, a otros temas. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de un equipo interdisciplinario, ok, vámonos ahí con la gente de cambio climático porque es necesario hacer evidente esto. Muchas de las cosas es, no, sí, pero que las mujeres no van a trabajar en los grupos de emergencia. No, esperen, porque no estamos diciendo necesariamente que sean voluntarias en la emergencia, pero igual la podrían ser, sino el de cuando tú das un kit, ¿cuáles son los elementos que tú tienes que considerar de las necesidades específicas de las mujeres? Entonces, poner mucho de esos elementos y de esas construcciones de conocimiento a veces nos pone como a la defensiva en muchos espacios en los que participamos. Muchas de esas prácticas también, como en el caso de nosotros, de las deudas del país con las mujeres, una producción cada año. Y miradas desencadenantes, que así se llama la producción de resultado de la conferencia que desarrollamos cada 2 años, plantea, y mucha gente dice, ¿pero por qué de las mujeres? ¿Por qué nada más de las mujeres? Entonces tenemos que volver a hablar de las desventajas y de que estamos haciendo comparaciones en el ejercicio de los derechos y qué implicaciones tiene eso para el sistema democrático y para la igualdad sustantiva en el país. O sea que pienso que hay que seguir planteando, evidenciando y poniendo en ese marco de usted escogió, usted decidió que eso era un enfoque de trabajo y por tanto la justicia no es abstracta, es concreta. Yo diría que parte de esas ideas son con las que nos quedamos también. Yo realmente agradezco profundamente lo que es esta oportunidad de conversar y también de manifestar el gran cariño, la admiración, el respeto que desde lo que han sido los espacios de encuentro con la Fundación y también de posibilidades de construir en conjunto algunos de los momentos en los que hemos estado coincidiendo en apoyo al sistema judicial en Dominicana, tiene que seguir siendo ese espacio de construcción de un mundo diferente, de un mundo de igualdad y en el que la perspectiva de género no se puede ignorar, ni en la investigación ni en ninguna de las dimensiones de construcción de conocimiento. Muchas gracias. Adelante, Paulina, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo estaba justamente también, por eso me había gustado y me había adherido a muchas de las cosas que ha dicho Desirée en su presentación inicial. Debemos pensar, también una de las compañeras acá presentes mencionaba el tema de lo transversal. Yo he pensado mucho estos días, Desirée, les comento, compañeros, compañeros, en esta parte tan bonita de Silencios de Soledad. A mí me ha venido mucho a la memoria porque se ha hecho acá en Ecuador varias veces. La una fue el 2011 con Ana Lucía Herrera, la otra la hicimos en el Consejo igual el 2017, de hacer glosarios. Pero así como un llamado parecido que García Márquez le impone al personaje Aureliano Buendía cuando tiene que poner rótulos con los nombres frente a la pérdida de la memoria por la enfermedad del sueño de su pueblo, ¿no? Yo creo que hemos pasado ya juntas, juntos, aunque a veces no viéndonos, por este tema de etiquetar el tema del enfoque, de la inclusión de género, de la transversalización. Ahora abogamos algunos años ya por el tema de la interseccionalidad, de la transdisciplinaridad, pero yo creo que seguimos de verdad en una carrera muy fuerte, muy intensa, muy de paso a paso para lograr que realmente se incorpore. Bien dice Teresa Godoy, ¿no es cierto? Acá es un tema que pasa por la educación, es un tema, como también nos dice Alafacio, de miles de años de patriarcado. Esta civilización sumeria sabemos que ya pagaba la mitad o menos, por decir de alguna manera, no pagar por el trabajo a las mujeres, siempre atenidas a su rol reproductor. Entonces nos sigue quedando bastante camino por andar. Pero el tema es cómo logramos sacar de los bordes, cómo logramos sacar de las carreras de cuidado, de las investigaciones específicas, de las investigaciones victimizantes, de las investigaciones invisibilizadas frente al conjunto incluso numérico de otro tipo de perspectivas, de enfoques. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos empeñados en intentar para el próximo año un estudio sobre teoría jurídica crítica.
pero con un enfoque también muy vinculado con este ruido necesario para decirle al derecho todo lo que no se hace, todo lo que no se estructura, todo lo que se soslaya, todo lo que se está inobservando e invisibilizando. Yo también soy bastante animosa de que es un buen camino y de que juntarnos y seguirnos juntando es también un buen propósito, ¿no? También quería comentar un poco con respecto a los números. Nos hemos hecho un poco como muy buscadoras, muy buscadores de números. Tengo una colega que suele decir, es que a nosotros nos toca inventarnos desde cero y nos toca inventarnos además desde esta posibilidad de la Internet, del saber cómo se hacen las cosas, para cuando vamos a pelear por procesos judiciales, por inclusiones en diferentes aspectos de la política pública del país, nosotros ya vamos con la tarea hecha, o sea, vamos con el librito en la mano, ¿no? Es que verá usted, el 66% de mujeres ecuatorianas, o mire, hemos probado ya esta encuesta en 3 ocasiones anteriores, y es un poco ese juego de alguna manera interesante, ¿no? De cómo seguimos metiendo, cómo seguimos empujando, sin olvidarnos o a veces recuperando el sentido de que incluso nuestra propia existencia ontológicamente está puesta en duda, está puesta en cuestión. Sí, las mujeres podemos dedicarnos a estudios, pero incluso en ámbitos de las ciencias sociales, por ejemplo, es como que esperan que más aún cuando venimos con militancia feminista, que si hacemos una investigación en literatura tenga que tener un enfoque de género. Es como que nos esperan, pero justamente como para también colocarnos en el recuadrito, ¿no? Pero yo creo que a pesar de eso, por eso era un poco el recorrido mío, se va avanzando. Hemos encontrado investigaciones interesantísimas de las primeras mujeres arquitectas. Hay una investigación bellísima que en arquitectura sobre las mujeres de la Bauhaus, de cómo desde el repensar la cocina y el espacio de lo comunitario, con la escuela de la Bauhaus, acá también en el Ecuador, se procuraron otro tipo de construcciones, de ideas, de soñar el espacio vital. Y cómo ahora nos obliga a repensar también ese espacio de vida, la pandemia que nos ha dejado con cosas lindas como esta oportunidad de poder transar países, fronteras, horarios y trabajar y estar juntas, ¿no? Pero cómo pensar desde la arquitectura. Se le está tratando también ahora de pensar desde el espacio, por ejemplo, del uso del agua, del riego, del tema del espacio territorial en comunidades, con una cuestión efectiva de interseccionalidad. Y sí, todavía seguimos siendo en muchos casos feminismos, docencias activas, las que empujamos estas investigaciones. Pero bueno, ahí le damos. Pero muy de acuerdo, hay que interpelar desde el inicio, o sea, dónde, no sé, cómo seguimos ganando nuestra prioridad. Y claro, yo sé que a veces yo misma, creo que muchos nos cansamos de seguir esta pelea que a veces parece que volvemos al inicio, ¿no? A ver, aquí debe darse una mayor participación. Es que aquí el género es importante, pero creo que además lo hacemos con alegría porque vamos con pequeños logros, ¿no? Y con la interseccionalidad, yo les comento porque ahora justo venía de una actividad con las estudiantes y los estudiantes con discapacidad que nos llevará hasta la próxima semana. Y es hermoso ver cómo se van juntando los enfoques, las posibilidades, las dificultades, ¿sí? Porque tanto nos cuesta una denuncia y una situación de víctima en violencia de género como el acceso a la justicia desde una discapacidad. Y sí hay que irrumpir. También estamos avanzando con investigaciones sobre discapacidad, que era el área más pequeñita que encontramos hace 2 años, ¿no? Era la más pequeñita, la que menos investigaciones tenía, la que menos proyectos de vinculación tenía, pero vamos avanzando. Gracias. Muchas gracias a Paulina, a Desiree y a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Realmente ha sido un espacio muy enriquecedor y que amerita que sigamos encontrándonos, articulando y reflexionando en conjunto. Nos despedimos de las personas que nos acompañan en Facebook y a quienes están en Zoom, les pedimos que por favor se queden un momentito.